Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo que esta tarde presentamos desde el Grupo de Psicología Coaching sobre cómo utilizar nuestra mente. Son conferencias del Grupo de Psicología Coaching del Colegio de la Psicología de Madrid. Mi nombre es Isabel Aranda, soy la coordinadora de este grupo y tengo el enorme placer de presentaros a un compañero del grupo, colega en varios sentidos, porque hacemos lo mismo. Los dos somos profesores, los dos somos consultores, los dos somos psicólogos coaches, así que, bueno, como veis, perfiles muy similares. Él es José Manuel Guerra de los Santos y de verdad que aprecio muchísimo que haya venido expresamente de Sevilla para darnos esta conferencia sobre cómo activar la mente. Es la segunda parte, ¿no?, que sería ahora vamos a entrenar la resistencia. Así que, sin más, con él os dejo y que aprendamos mucho esta tarde. Muchas gracias, Isabel, por la invitación y por tener el grupo tan activo y es un gusto el poder estar en el mismo, ¿no? Porque es una red y ese soporte creo que es muy importante, ¿no? Tanto mentalmente como motivacionalmente. Entonces, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vale. Bueno, cuando Isabel hablaba de los dos duendes, ¿no?, el que decía una cosa, el que decía otra, yo estaba ahí con el duende diciendo: siéntate, atrinchérate en tus papeles, agacha cabeza, no mires a nadie y que pase la hora lo más rápido posible. Pero otro decía: hombre, eso no puedes hacerlo. Y después de haber hecho Isabel pues la conferencia tan interesante que ha hecho, digo, vamos a intentarlo. Entonces voy a intentarlo hacerlo aquí directamente. Creo que también pues le agradeceréis más porque es al menos más cercano o más natural. Como Isabel os ha comentado, el título de mi charla, de mi ponencia, es cómo activar la mente entrenando la resistencia mental. Y yo voy a intentar centrarme en ese aspecto. Y voy a empezar, o quería empezar, con esta frase. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El autor de esta frase, estoy seguro que todos lo conocéis, es Viktor Frankl, una persona que pasó varios años de su vida en campos de concentración, escribió un libro maravilloso y nos habla justamente de un elemento que para nosotros va a ser importante en esta charla. Ese espacio donde nuestra resistencia va a ser capaz de poder pasar de esa oscuridad a algo que nosotros deseemos. Yo también os voy a poner deberes. Os voy a pedir también que escribáis. Y la pregunta que os haría en esta primera pregunta sería: ¿qué nos mantiene en marcha cuando las cosas se complican? Porque a veces las cosas se complican mucho, ¿verdad? Tanto que visto desde dentro parece que es imposible que podamos dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que hace que demos ese siguiente paso? ¿Qué es lo que nos ayuda a tirar hacia adelante? Escribimos. Ya he escuchado por ahí la palabra resiliencia, me ha parecido que ahora veremos de qué se trata. Pero antes de meternos en ese concepto, quiero que veamos otras cositas. Disculparme, de formación profesional. Como ha dicho Isabel, yo vengo de la universidad. En la universidad tenemos la introducción breve, fundamentación teórica y después nos vamos a elementos aplicados. Entonces, bueno, pues voy a seguir un poco el manual de estilo y permitirme que hablemos un poquito de fundamentos teóricos. Que veamos que cuando hablamos de estos conceptos desde la psicología coaching, no somos charlatanes, como muchos otros que hay por ahí, sino que nos basamos en los principios, en las teorías y los modelos que la psicología nos da para poder trabajar. Quiero empezar con un experimento que seguramente algunos conocéis. Es el experimento del malvavisco, que lo desarrolló hace, pues, fijaros, 53 años, Walter Mischel y su equipo. Este experimento consistió en lo siguiente. Walter reunió un grupo de niños entre 4 y 5 años y a cada niño, en una sala, le daba un malvavisco
una gomita, una nube. Y le decía, si cuando vuelva dentro de 15 minutos el malvavisco está aquí, te daré otro más para ti. Y se iba. Evidentemente, como ya os podéis imaginar, era una sala de experimentación con sus cámaras, sus micros, totalmente todo controlado. Y se encontró que había niños que se comían los malvaviscos y había niños que no se los comían. Gracias a las cámaras que había en la sala pudieron ver también qué ocurría. ¿Qué ocurría? Había niños que se ponían a cantar. Había niños que se ponían a dar vueltas alrededor del malvavisco. Había niños que acariciaban el malvavisco. Había niños que se ponían a mirar y inspeccionar las paredes, alejándose del malvavisco. Era un estudio longitudinal. Y años después contactaron con los mismos niños. Y observaron que aquellos niños que se habían comido, mejor dicho, aquellos niños que habían resistido y no se habían comido el malvavisco, eran niños que tenían mejor desempeño académico, menores niveles de impulsividad y también eran niños que eran más optimistas. Alguien podría decir que bien, el carácter, ¿no? El carácter de los niños a resistirse. Estos autores nos hablaban de otra cosa. Nos hablaban de cómo estos niños que habían resistido, que tenían esta resiliencia, esta resistencia, habían sido capaces de desarrollar estrategias. Habían sido capaces de trabajar y de gestionar estrategias, en este caso cognitivas, comportamentales, emocionales, para resistirse a esa tentación primaria, a esa tentación tan inicial. Y eso nos lleva entonces a otro concepto, un concepto que seguramente también os suene, la autorregulación emocional. Uno de sus máximos exponentes es Gross, que a finales del siglo pasado define el concepto y habla de la autorregulación emocional como el conjunto de procesos por los cuales las personas influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo experimentarlas o expresarlas. Claro, esto es muy diferente a lo que a veces escuchamos de personas sin nuestra formación, como psicólogos, nos dicen, las emociones negativas deben ser eliminadas, la emoción no debe existir. Oiga, que las emociones forman parte de nuestra vida. No podemos eliminarlas, pero podemos observarlas y podemos tratar de regularlas. ¿Cuál es su impacto? ¿Qué pensáis? Como apuntaba Isabel, a veces uno va tan en motor automático que no es capaz de salir de esa situación de angustia, de ansiedad, de punto fijo. Ahí la psicología coaching nos da estrategias, nos da herramientas, porque la persona que nos acompaña sí seguramente nos puede ayudar en esa regulación. Y nos puede además no solo ayudar en ese momento, sino ayudarnos para que nosotros podamos autorregularla. Es decir, nos dará autonomía, nos dará fuerza. No será una relación esclava, será una relación de crecimiento. Será una relación en la que podremos ir aprendiendo, podremos ir entrenando esa capacidad para poder salir más fortalecidos. Y eso nos lleva al concepto de fortaleza psicológica, lo que llaman el modelo de las 4C. El control, el compromiso, el desafío y la confianza. Cada uno de estos elementos son elementos importantes para poder construir nuestra fortaleza psicológica. Cuando hablamos de control, nos estamos refiriendo a los sentimientos de tener influencia sobre uno mismo. Coger el volante. Puedo manejar esta situación.
puedo llegar al sitio que estoy deseando llegar. También el compromiso, capacidad para mantenerse enfocado y cumplir las metas. Donde esos distractores que muchas veces nos rodean, esas voces negativas o negativas que nos rodean, pues vamos a ser capaces de mantenernos enfocados y de cumplir con las metas. Metas que nosotros además sabemos que podemos lograr. Sigo adelante. Cuando, no sé si habéis pensado alguna vez, me parece un ejercicio asombroso, la gente que practica atletismo y que hace pruebas de fondo. Como tú ves a esas personas que están horas y horas y están pendientes del ritmo que marcan, están pendientes de cuánto han recorrido, están incluso en algún caso visualizando los kilómetros que faltan y preparando su cuerpo también para esa situación. Hay también un pensamiento que está ahí presente. Sigo adelante. Si lo juntamos con lo anterior de control, ¿por qué? Porque sé manejar esta situación, porque sé que voy a llegar a la meta. El tercer elemento, el desafío, ver el cambio y la incertidumbre como oportunidades. Qué importante, ¿verdad? Porque la vida no todo sale, entre comillas, bien. Si no, no sería una vida, sería un cuento de rosas o un cuento de hadas. En la vida nos vamos a encontrar con situaciones que inicialmente no preveemos, con situaciones que podemos considerar que pueden ser negativas, con situaciones que a veces no dependen de nosotros y en los que los otros piensan cosas que son diferentes para nosotros de lo que nosotros queremos. Y a veces nos rodean situaciones que pueden ser hasta catastróficas. Pero el desafío es cuando vemos el cambio y la incertidumbre como oportunidades. Es cuando en lugar de decir, qué mala suerte, qué desgracia, qué calamidad, ¿qué se os ocurre que podríamos decir? Los problemas son oportunidades. ¿Qué? ¿Perdón? Los problemas son oportunidades. Los problemas son oportunidades. ¿Qué más cosas podríamos decir en ese contexto? Algo mejor vendrá, pero eso es una esperanza a futuro. Céntrate en presente. Algo tengo que aprender, por algo será. Voy a sacar lo mejor de mí. Pensar en un atleta, de esto que hemos hablado de fondo, que se llevase toda su vida ensayando y preparando para hacer la maratón, pero que nunca lo hiciese. ¿Qué os parecería eso? Un fracaso. Frustrante. Pues estas situaciones de cambio e incertidumbre podemos entenderlo como por fin llegó el maratón. Aquí está el tipo. Me he preparado hasta este momento para hacer frente a este momento. Toda mi experiencia previa, todo mi aprendizaje, toda mi motivación han llegado justo a tiempo para hacer frente a este momento. Fijaros que estamos en esa situación entendiendo todo nuestro pasado previo como una situación que nos ha preparado para ese presente, para esa situación. Por lo tanto, ¿ha sido mala suerte que llegase ese momento o es una oportunidad? No, tal como yo he formulado la pregunta. Es que es difícil verlo como una oportunidad. Pero también está preparando para ese momento. También está preparando para correr el maratón. Sí, pero él llega al maratón. Y no has podido correr. ¿Te has ¿Por qué? lesionado ¿Por qué? antes? No sé, imagino, ¿no? La tesis es... La hipótesis... No, la hipótesis... yo no he dicho nada de lesión. Esa es una variable extraña. Has dicho que no la puedes correr. No puedes correr. No. Que llega el momento de correr, justamente todo lo contrario. Ah, es que... Vale. Llega el momento de correr. Y corres. ¿Tú correrías? Hombre, claro.
eso no es incertidumbre, o sea, eso no es una situación extraña, pero te está preparando para eso. Claro. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Literalmente la has buscado. Claro, la has buscado. Pero no es... ¿Te refieres a que te preparas para querer correr y luego no decides no correr? ¿No? ¿Te refieres a eso? Yo pensaba correr. Es que para mí el desafío es que ya correr y me ha surgido una lesión. Vale, volvemos a la lesión. Parece que tu argumento de la lesión está triunfando, ¿eh? Es que no entiendo el contexto de... Parece que la lesión está triunfando. Sí, vale, vamos a ese escenario. No podemos correr. Quizá te refieres más al hecho, como le ocurre a muchos deportistas, que se preparan para un hecho efectivo y ese hecho efectivo se puede dar la vuelta por una circunstancia que no controlan y estar preparado para ese hecho efectivo, para esa circunstancia. Ese es el punto de refieres, ¿no? Quizá pensar en otra oportunidad, pero esa ha fracasado por algo que no estaba en tu pensamiento o en tu programa. Soy deportista, me estoy preparando, llega el día antes de la carrera y por votación popular me lesiono, ¿no? A ver, es que una cosa es prepararte para un maratón y luego otra cosa diferente es el esfuerzo de correr una maratón real. Porque tú no corres una maratón, tú no entrenas correr una maratón para hacer una maratón. Entiendo que ese es el concepto de la incertidumbre. Yo no corro 24 kilómetros para entrenar a correr 24 kilómetros, a lo mejor 12, 14, 15. Entiendo que ahí está el lo conseguiré o no lo conseguiré, esa es la incertidumbre. Cuando vaya no lo haré. En cualquier caso, la lesión no ha llegado todavía. Sí. Está a punto de llegar la lesión. Solo porque estoy concentrada. Y es que en función de lo que comentaba Isabel antes, es que la lesión puede venir por el miedo al éxito o al fracaso. Entra en un temazo. Eso yo creo que es para la siguiente conferencia. O sin El lesión. autoboicot del que antes nos hablaba Isabel, ¿no? Exacto, o sin lesión. Es que sin lesión, en el último momento, me puedo echar para atrás. Vale, pero me voy a quedar, acepto el reto, me quedo con la lesión. ¿Vale? ¿Qué es el desafío? El desafío es que llevo años preparándome para correr esa maratón, que he conseguido la financiación, que estoy preparado mentalmente para ese momento, pero en ese momento he tenido un pequeño accidente, me ha mordido un perro que estaba suelto por la calle sin bozal y sin chivi y sin nada, y me ha mordido el tobillo, me ha hecho una herida, y el fisio dice y el médico que no puedo correr esa maratón. ¿Supondría eso una caída importante? Depende. Inicialmente seguro. Y eso pasa muchas veces, y los que trabajáis con deportistas lo sabéis. Las lesiones están ahí, forman parte de la carrera de un deportista. Y nos encontramos con que hay deportistas que ante una lesión se hunden, y hay otros deportistas que tras una lesión salen mucho más reforzados. Porque en algunos casos se encuentran que no pueden trabajar con sus pies, con sus manos, con la parte del cuerpo que sea la que utilicen. Pero algunos toman la buena decisión de hacer entrenamiento mental. Y salen reforzados de ese proceso. Incluso alguno te habla de cómo esa lesión le cambió la forma de entender su práctica deportiva, su visión de equipo o cómo estaban haciéndolo. Yo estuve el domingo en un partido de baloncesto de Segunda Federación, del Caja 87, que es el equipo allí de Sevilla, y entonces se nos han lesionado 2 jugadores en 2 partidos. O sea, vamos casi a partido por lesión. Entonces, justo antes de empezar, todos los compañeros salieron con camisetas de apoyo al compañero lesionado, que estaba allí con ellos. Poniéndome gafas de grupo, gafas de psicólogo, digo, este chaval, somos jovencitos, digo, este chaval está haciendo, les mito, una labor de impulso grupal, porque es un grupo muy nuevo, se conocen muy poco, algunos se hablan entre ellos por gestos, no sé,
Uy, perdón. Me van a matar. Se hacen así con el corazón porque no saben ni siquiera decir ánimo. Pero fue una imagen de ver cuando se ponían la camiseta, la cara que estaban poniendo, mirando de reojo atrás para darle la alegría, ¿no? La ilusión de estamos contigo, que esa lesión no solo está cambiando la visión de ese deportista, también está cambiando la visión de ese equipo, de ese entorno. Lo que podríamos haber visto como un hecho negativo, bien gestionado, podría ser un elemento muy importante. Sobre todo porque si aparece otra lesión, esa persona que ha aprendido en ese tiempo que sale adelante, ¿cómo lo va a afrontar? Tenemos una memoria episódica que nos dice, que nos hace aprender a partir de lo que hemos vivido. Ahora veremos otros tipos de memoria un poquito más adelante. Pero claro, aquí también hay una variable que ya está ahí, aunque no la hemos nombrado, la estamos todo el tiempo nombrando. Confianza. Creencia en la propia competencia y en las relaciones. Sé que puedo hacerlo. Los deportistas lesionados dicen, sé que volveré. A veces hay lesiones que son de larga duración, que son varios meses. Pero los primeros días, las declaraciones iniciales son muy importantes. Porque te ves algunos que no quieren decir nada, que se esconden, que huyen, que vuelven incluso a su país, y otros que están allí y que asisten a los entrenamientos de los compañeros, sobre todo los deportes de equipo, ¿vale? Asisten a los entrenamientos, ven lo que están haciendo, se hacen presentes, se le hace presente. Sé que puedo hacerlo, sé que voy a volver, estoy aquí, sigo siendo uno. Y esos elementos nos ayudan a esa fortaleza psicológica. Ese proceso, aisladamente o de forma solitaria, es muy difícil de llevar. Nuestra profesión es una profesión de acompañamiento en muchos casos, o la mayoría de los casos. Estar al lado de ese tipo de situaciones, tener una figura de apoyo en ese tipo de situaciones, nos ayuda a poder desarrollar esa fortaleza psicológica. Evidentemente, la persona que tiene la lesión es él o ella. Quien va a estar esos meses sufriendo con esa lesión va a ser esa persona. Pero qué diferente es que alguien te esté acompañando en ese proceso. Qué diferente es que alguien te ayude a entrenar en ese proceso. Que alguien te ayude a que tu resistencia día a día vaya aumentando. Que cada día que se acerca es un día más cerca de la meta que estoy pensando, que estoy deseando. El aprovechamiento de ese periodo y la oportunidad para esos duendes que nos hablaba Isabel, ¿no? Que aparecen al lado y lado, que alguien nos esté ayudando a echar duendes para afuera y escuchando cada vez con mayor fuerza a estos duendes que están aquí. La autoconfianza de una persona que pasa por este tipo de situaciones, cuando es bien acompañado, se vuelve mucho más robusta. Cuando hablas de la confianza y sé que puedo hacerlo, también puede ser un sé que puedo, lo que puedo hacer ahora. Bien, tener situación también de cuál es mi situación real. Claro. Una cosa es donde yo quiero llegar y otra es saber mi limitación. Hablaba alguien en la charla anterior del aspecto biológico, ¿no? Es también lo que llaman la memoria genética. Oigan usted, yo por mucho que quiera correr a 200 kilómetros, tengo dos piernas, en mi caso de dos piernas largas destartaladas, que no creo que supere los 20 y algo. Pero eso no quita que yo pueda entrenar y que esos 20 y algo se conviertan en 30 y algo. Pero tengo una memoria también genética que también está presente. Ahora, si yo no tengo esa visión de dónde estoy, dónde quiero llegar, ese plan de acción que voy a necesitar nunca va a aparecer. Si no va a aparecer, ¿dónde me voy a quedar? Solamente donde estoy. Y ahora veremos un poquito cómo, cuando hablamos de dónde queremos estar, no es una fantasía. Veremos que hay algo más. Y que hay estudios desde la psicología que nos hablan de ese algo más. Resiliencia, la habéis nombrado. Claro, no podía faltar en estos fundamentos teóricos el concepto de Bonanno, de 2004. Resiliencia, la capacidad de mantener en funcionamiento psicológico ante la adversidad.
Este concepto es muy interesante porque nos habla no de la ausencia de sufrimiento, sino del ajuste funcional a esa situación. No es que yo por romperme esa pierna no vaya a estar sufriendo y pasándolo mal. Es que yo, en lugar de victimizarme y convertirme en una persona altamente vulnerable, me voy a hacer resiliente y eso me va a ayudar en mi recuperación. Este concepto no nos habla de que en la vida no haya momentos de dificultad. Nos está hablando de que de las caídas nos podemos levantar. Y yo añadiría, y en ese levantarme, seguramente estoy aprendiendo cosas. Y es muy posible que en la siguiente caída me levante todavía más rápido que en la primera. Cuando una situación de vida nos golpea y tiramos para adelante, nos volvemos fuertes y aprendemos mecanismos para poder regular esa situación, para poder encontrar esos puntos de equilibrio que nos ayudan a poder seguir adelante. Cuando otra vez nos pasa en la vida una situación similar, ¿deja de ser dolorosa? No. ¿Pero sabemos levantarnos de una forma más eficaz? Sí. ¿Tenemos también ya la experiencia y el aprendizaje de que vamos a ser capaces de poder hacerlo? Sí. Ese enfoque, o ese cambio de enfoque, de centrarnos en lo negativo para llegar a un momento determinado, causar una situación traumática y convertirse en un trauma y generar una memoria traumática que nos acompañe no solo en nuestra cabeza, sino también en nuestro cuerpo. Pues como psicólogos sabemos que esa conexión existe y que existe esa memoria en lo físico de lo que también nos ha traumatizado en lo mental. En la medida en que una persona es capaz de pasar de esa situación a una situación en la cual encuentra los mecanismos para seguir hacia adelante, para aprender de lo vivido, a veces con situaciones, si yo tengo una rotura y en esa rotura se me ha roto el tobillo y se me ha roto y no puedo seguir practicando el deporte, la ruptura la tengo, pero he llevado mi vida al extremo de que sea una situación traumática que rompa mi vida por completo ese momento, o he sido capaz de, con ese tobillo roto, de seguir hacia adelante, seguramente hacia un camino diferente que el que inicialmente planeaba, pero he podido seguir hacia adelante hacia otro sitio. Si eso lo podemos hacer acompañados, mucho mejor. Y ahí la psicología, o los profesionales de la psicología, son los profesionales capacitados para hacer ese acompañamiento, para hacer ese camino. Como hemos estado viendo en el día de hoy, este entrenamiento o este funcionamiento de nuestra mente no es solo un entrenamiento en abstracto, hay un correlato entre nuestros diferentes órganos, como muy bien estaba apuntando Isabel. Existen muchos ejes o muchas conexiones. Y me ha parecido interesante mencionar, aunque sea de pasada, uno de los más conocidos, el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, o hipotálamo, hipófisis, adrenal, que nos dice que cuando llega una situación estresora, se produce una liberación de precursores en la pituitaria que van a hacer que nuestras glándulas supraadrenales segreguen finalmente lo que va a ser dopamina, ¿vale? Y eso cortisol. Y eso nos va a ayudar a poder afrontar la situación de una mejor manera. Pero ojo, ¿qué sucede? Hay una situación de retroalimentación. Este mecanismo se convierte también en un elemento estresor. De manera que si yo me quedo enganchado a esta situación, voy a empezar a sufrir. Y voy a entrar en un ciclo donde el aparente elemento positivo está reforzando que se convierta en estresor. ¿Qué han mostrado los estudios más recientes? Que cuando cogemos a una persona con un perfil resiliente, es decir, una persona que está entrenada para resistir mentalmente, nuestra capacidad de cerrar el grifo, es decir, de no necesitar esa activación y de volver a un nivel normal,
es más rápida. Por lo tanto, estamos menos enganchados a esa situación, sufrimos menos en esa situación, nos recuperamos antes de esa situación. Fijaros qué importante esa conexión que estamos hablando. Ya no es que a nivel teórico, simbólico, digamos que mente-cuerpo, es que las conexiones están ahí. Y cada día la ciencia nos muestra más conexión entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Seguramente alguien ya estaba echando en falta a Seligman, ¿verdad? ¿Y este hombre no habla de Seligman? Claro. El optimismo aprendido de Seligman forma también parte de un elemento que nos ayuda en la comprensión de este fenómeno. Según Seligman, las expectativas positivas modulan la segregación de dopamina, el neurotransmisor de la motivación. Cuando nosotros tenemos una visión positiva, optimista de lo que va a suceder, nuestro cuerpo segrega esa hormona que nos ayuda a estar motivados para poder continuar en ese esfuerzo. Con lo cual va a ser mucho más fácil que podamos actuar y que podamos encontrar la fuerza necesaria para poder hacerlo. ¿Qué pasa cuando en vez de ser positivo es negativo? Cuando es negativo, cuando nuestra visión es negativa, nos cuesta más, ¿verdad? Ese gimnasio del que habéis hablado antes, que estáis casi todos apuntados, está apuntado significa ir, ¿vale? Pero uno se apunta y se dice, es que llega allí va a ser complicado, ¿eh? Es que la gente allí seguro que lleva ya mucho tiempo. Es que cuando empezamos a sacar esa ristra de nos hacen un análisis de sangre en ese momento, encuentran dopamina, cero, ninguna. Un concepto muy chulo es el concepto de anticipación. ¿Por qué es interesante? Porque si yo anticipo un escenario, alguien puede decir, claro, yo me pongo en el lugar de que cómo va a ser mi recuperación, me anticipo lo que va a suceder y entonces eso pues, me da esperanza y eso me ayuda. No solo eso. La ciencia ya ha mostrado que cuando el cerebro proyecta escenarios futuros, se activa el hipocampo, se activa la corteza prefrontal, medial, y que esos mecanismos van a ser los mismos que utilizamos cuando tiramos de experiencia previa. ¿Qué significa eso? Que para nuestro cerebro, aquello que nosotros estamos anticipando, se está grabando de la misma forma que si fuese una experiencia que ha sucedido. Eso tiene un potencial increíble. Desde la psicología coaching, ahora cuando entremos en técnicas, veremos que hay técnicas que aprovechan este descubrimiento. Porque en la medida en que yo soy capaz de hacer que la persona tenga un registro de historia, ese registro ya forma parte de la experiencia vivida. Fijaros el potencial que nos puede ofrecer eso. Pero claro, si yo me encuentro en un momento inestable, yo mismo puedo crearme esa anticipación, o mejor dicho, ¿será fácil que yo me oriente, me dirija a poder crear esa historia positiva para mí? No. Y ahí es donde entramos los profesionales de la psicología, ayudando a esa persona a crear esas nuevas situaciones, esos escenarios deseados, positivos, y ayudar a la persona a poder ir cargando su memoria para que después pueda tirar. ¿Por qué? Si yo estoy pensando en algún juego de pequeño, ¿vale? Bueno, muy sencillo, una cosa que dicen que nunca se olvida. Si yo dijese, bueno, y lo siguiente que vamos a hacer es una práctica de bicicleta, están las bicicletas en el parque, vamos todos a montando en bicicleta.
¿Hay alguien que posiblemente hace más de una década que no monta en bicicleta? Pero si nos montamos en la bicicleta, seguramente todos tiremos para adelante. Sí. Porque hay un patrón motórico de cómo hacerlo. Es decir, estamos tirando de lo que ya sabemos. Cuando nosotros trabajamos con la anticipación, no solo estamos trabajando con elementos cognitivos, también estamos trabajando con esas zonas cerebrales que tienen que ver con esos elementos motóricos. Por eso seguramente si a alguien le gusta el mundo del motociclismo o el mundo de la conducción y sigue la vida de los pilotos, saben que tienen entrenamiento y el coche no está allí. El entrenamiento consiste en que están en una sala acompañados por la persona que les ayuda en ese entrenamiento y están repasando mentalmente el circuito, y en ese recordatorio del circuito se han hecho algunos experimentos utilizando pues, elementos de neuroimagen y se activan las mismas zonas cerebrales que cuando están montados en el coche. Y el coche está a kilómetros de distancia. Fijaros la potencia que nos ofrecen estos elementos. Bueno, Shatter era el equipo, el autor de este concepto, ¿vale? Que no lo he nombrado y no es porque le tenga manía, es que no. Bien, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que la resistencia mental tiene un componente biológico que está vinculado con cómo regulamos las situaciones estresantes, las situaciones complicadas, que tiene un componente cognitivo, que tiene que ver con cómo nosotros reinterpretamos las situaciones, con cómo nosotros anticipamos aquello que puede suceder. Y también un componente emocional. Hemos hablado de optimismo, hemos hablado de regulación emocional. Todos esos elementos forman parte de la estructura que nos ayudan a poder trabajar con esa resistencia mental. Y entraríamos ahora en la parte de técnica. Sí, todo eso está muy bien, pero desde la psicología coaching, ¿qué técnicas podemos utilizar, qué técnicas utilizamos para poder entrenar esa resistencia mental? Y yo he traído algunas técnicas de las que utilizamos con mayor frecuencia. La visualización guiada. Si hemos dicho que el cerebro no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado, en esa memoria que yo os he hablado antes, que construimos, eso nos permitiría poder consolidar objetivos, poder reducir la ansiedad anticipatoria y poder fortalecer la autoconfianza. Porque si nosotros llevamos a la persona con una visualización, somos capaces de hacer que sientan las mismas emociones, se activen los mismos nodos cerebrales que si la situación estuviese viviendo, pues sin tener que llevarnos a la persona a montarla en el coche, estamos haciendo que entrene. Sin tener que hacer que la persona que tiene una situación de miedo a enfrentarse ante un público, si somos capaces de hacerlo y situarlo en ese momento, y siente la emoción, la tranquilidad de que no sucede nada, de que esos y sí no han aparecido, estamos potenciando esa situación que se va a convertir en real porque se está fijando como trazo de memoria. Sí. ¿Es necesario tener una experiencia previa a lo que se va a visualizar o sea, haberlo vivido antes, aunque haya sido hace muchos años, o no? No tiene por qué, porque tú vas a llevar a la persona, vas a conducirla a sitios, a veces en visualizaciones vamos a sitios que nunca hemos estado. Pero fíjate, traemos también de fábrica un elemento muy interesante en este caso, que es que nosotros somos capaces de construir aquellos elementos de los que nos falta información. ¿No conocéis el famoso experimento en el que aparece una frase donde faltan letras y nosotros leemos la frase? Con algunas claves que tú identifiques, el resto de la información la vas a completar y para tu cerebro la información va a ser completa.
Por lo tanto, no hace falta que estén todos esos elementos. Igual que os contaba antes, que con un deportista, en este caso un piloto, podíamos hacer este tipo de situaciones en las cuales los vemos entrando posicionados por una curva que le dé siempre mucho miedo. Y nosotros hacemos una visualización en la que esa curva la estamos pasando. Podemos llevarlo a otros campos. ¿Qué pasa con un emprendedor que tiene un producto magnífico, pero que tiene miedo de mostrar su idea? ¿Ese miedo puede ser tan incapacitante que la idea se quede en un cajón? ¿Puede ser tan incapacitante que la idea se la venda a otro porque no es capaz de mostrarla y prefiere malvender su idea? Podríamos trabajar desde la psicología coaching para ayudar y acompañar a esta persona para que pudiese visualizar un escenario en el cual se viese a sí mismo haciendo esa presentación. Podríamos llegar a hacerlo. ¿Eso le ayudaría a tener ya una experiencia de éxito? Sí. Y eso ayudaría a las 4 C que habíamos visto antes y su fortaleza, su resistencia sería mayor. Otra técnica. Sí. Sí. ¿Vosotros profesionales habéis encontrado algún tipo de herramienta a favor con la realidad virtual? ¿Como ayuda a este visionado de objetivos o no se ha integrado dentro del mundo de la psicología? Yo, en la experiencia que tengo, pero también está Isabel, que tiene muchísima experiencia que yo no he necesitado de grandes artificios para acompañar a una persona en una visualización. No necesito. Sí, porque el estímulo, simplemente la idea del acercamiento al estímulo puede ser tan bloqueante que no consigamos, y seguramente harían falta muchas aproximaciones que podríamos evitar. ¿Sí? Fantástico. El uso de metáforas. La metáfora nos permite traducir lo abstracto en comprensible, mediante imágenes, historias, pequeños juegos de palabras, cambiar el marco cognitivo y la relación con el esfuerzo que estamos realizando. ¿Para qué nos pueden servir o para qué utilizamos esta técnica? La utilizamos para facilitar el insight, para el cambio emocional y para la conexión simbólica de los elementos. El cambio de perspectiva. En el cambio de perspectiva se trata de cambiar la mirada. Se trata de desactivar pensamientos rígidos y de generar nuevas opciones de acción. La siguiente conferencia es sobre flexibilidad. Estoy seguro que van a profundizar mucho más en esta idea del cambio de perspectiva. En esta situación en la que, como hemos hecho en el ejercicio final de la charla anterior, al levantarnos, a cambiar la imagen, a cambiar el punto de partida, es como si alguien nos dijese, es que yo me veo en un túnel negrísimo. Y le dijésemos, ¿has mirado al lado si hay una puerta? ¿Cómo? Sí, en el túnel hay una puerta. Imagínate que hay una puerta y dime dónde te lleva. Acabamos de romper el bloqueo que esa persona tenía, porque seguramente en esa puerta se abra y nos cuente que está allí. Seguramente sean elementos deseados los que hay tras esa puerta. Pero la idea de un túnel oscuro, cerrado, de no puedo ir. Oye, lo mismo hay cosas en el túnel y no habíamos caído en ellas. Construcción de escenarios deseados, donde el cerebro anticipa para crear dirección y propósito, donde ayudamos a la persona dándole las pautas necesarias para ello, siendo modelo, pero dejando que crezca en ese proceso, para que sea capaz de construir escenarios combinando imaginación, motivación y planificación. Porque una vez que tengo ese escenario deseado, ese escenario que estoy tocando en la palma de mi mano, es el momento
de ayudar a la persona a centrarse y decir, bien, ya sabes dónde quieres llegar. Y ahora, ¿con qué cuentas para ello? ¿Qué necesitas hacer para llegar a ese sitio? Y trabajar la planificación. En esa planificación que como hemos visto antes, se activan también otras áreas cerebrales. Seguimos haciendo trabajo mental. Esta técnica se asocia con la activación de la corteza prefrontal medial y está asociada, como hemos dicho, con la planificación y el sentido de la agencia. ¿Qué es el sentido de la agencia? Cuando yo tengo el conocimiento de lo que estoy haciendo. Esa autoconciencia, ¿no?, que también llaman algunos, pero es un concepto un poquito más amplio. Visualizar, usar metáforas, cambiar de perspectiva, proyectar a futuro deseado, son formas de ampliar ese espacio interior, de entrenar la resistencia mental del que nos hablaba el inicio de la frase con el que empezábamos esta charla. Desde la psicología disponemos de conocimientos y de herramientas para poder entrar en ese hueco. Y ahora os propongo que entrenemos un poquito. Yo no tengo cohete espacial. Tengo un tren. No es de Renfe. Por lo tanto, este tren puede ser que funcione. Sin retraso. Si os apetece, os propongo que hagamos un pequeño ejercicio donde entrenemos una visualización. ¿Sí? Si me queréis acompañar en este viaje, por mí sería un placer. Bien, pues voy a pedir que os pongáis cómodos, que os relajéis. Con psicólogos esto es muy fácil, pues yo digo respiración y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Con otros colectivos hay que hacer una práctica previa. Bien, os voy a pedir que cerréis los ojos y que tomemos aire. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Muy despacio, muy lentamente, muy despacio, muy lentamente, muy despacio, muy lentamente. Nos fijamos en nuestra respiración. Muy despacio, muy lentamente, muy despacio, muy lentamente. Quiero que tratéis de visualizar, de imaginar una estación de tren. Puede ser una estación que conocéis o una estación a la que os gustaría ir. Quiero que veáis a vuestro alrededor lo que hay en esa estación. Quiero que veáis la gente que está paseando. Quiero que escuchéis a ese niño que está chillando en el fondo. La gente con las maletas. Quiero que miréis en vuestra mano un billete. Es un billete para coger el tren. En el billete aparece la hora, que es dentro de unos minutos. Aparece un destino. Es un lugar al que deseáis ir. Es un sitio al que hace tiempo que no vais. Al pensar en ese lugar, notáis una sonrisa en vuestro rostro. Es un viaje deseado que hoy vais a realizar. Tenéis el billete, estáis en la estación y escucháis como la señal de la estación avisa de la llegada de ese tren. El tren llega al andén y nosotros decidimos entrar en el tren. Se abre la puerta
y caminamos decididos a entrar en ese tren y entramos en el tren. Notamos una sensación de alegría, de confort cuando entramos en el tren. Miramos a nuestro alrededor y observamos cómo hay un asiento. Un asiento de ventana, de pasillo. El asiento que queríamos coger. Y nos sentamos en ese asiento. Es un asiento cómodo, agradable, que nos hace sentir bien. Y cuando estamos sentados, notamos como el tren cierra las puertas y comienza a avanzar. Es una marcha suave, constante, rítmica, agradable. Hacía mucho tiempo que queríamos coger ese tren y ya estamos dentro del tren. Hacía tiempo que queríamos ir a ese lugar y ya estamos montados en el tren para ir a ese lugar. El trayecto transcurre tranquilo, exploramos nuestras sensaciones y son sensaciones agradables. La gente que está en el vagón, gente respetuosa, y notamos un ambiente positivo, un ambiente festivo, un ambiente que se nos contagia. Y no sabemos muy bien por qué, pero nos invade la misma alegría que tienen el resto de pasajeros en ese tren. Por megafonía suena el mensaje de que estamos llegando a nuestra estación. ¡Wow! ¡Qué rápido se nos ha pasado el viaje! Ya estamos ahí. En unos segundos se parará, se abrirá la puerta y podremos bajar del tren. Nos levantamos, cogemos nuestras cosas, notamos cómo el tren se para, se abren las puertas, salimos y cuando ya hemos puesto un pie fuera, miramos hacia arriba y vemos un cartel grande que pone: bienvenidas, bienvenidos a vuestro destino. Disfrutamos de ese momento, miramos a un lado, miramos a otro y nos damos cuenta de que el viaje ha merecido la pena. Bueno, ¿qué tal? He visto gente que iba así, casi se movía con el tren, ¿eh? No os pregunto a dónde habéis ido, pero imagino que a sitios diferentes, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en que estuviese retrasando una decisión. Ese viaje podría simbolizar, podría ser una metáfora de ese sitio al que quiere ir pero que no se monta en el tren. Sí. Podríamos trabajar con esa persona a partir de esa visualización, ya un deseo consolidado. ¿Y qué necesita? Llevarse, cuándo va a comprar ese billete, marcar la agenda, la fecha para hacerlo, marcar la fecha de ese viaje. Sí. La emoción, la disposición para hacer ese esfuerzo será diferente después de ese, tendré el ejercicio más completo, más guiado, pero ¿será diferente hacerlo a secas? Seguro que sí. Porque ya existe una memoria de haberse montado en ese tren.
ya existe una sensación agradable, positiva de verse montado en ese tren. Y en la medida en que haya una conexión, una confianza con la persona que nos acompaña, con ese psicólogo coach, para poder hacerlo, será más fácil que el cochí esté dispuesto a comprar billetes, a montarse en diferentes medios de transporte, incluso, quién sabe, a montarse en un cohete espacial. ¿Por qué no? Bueno, pues yo ya finalizo mi intervención simplemente con la idea de final de que la mente resistente no es la que nunca se quiebra, sino la que se dobla, aprende y vuelve a levantarse con propósito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún billete de tren devuelto? De vuelta. Gracias. En el momento que has presentado lo de la proyección en el futuro para alcanzar ese pensamiento que, tirando del histórico que tenemos, la construcción del escenario, hay una tendencia siempre a negativizar o poner el peor escenario en esa proyección. Sí. ¿Es una condición humana o es que es una forma también de autotranquilizarnos porque ponemos el peor escenario cuando viene el mejor o no tan malo? Mi hipótesis es que todo lo que sea evitar cambiar, estamos más preparados para ello que afrontar un cambio. Aunque no cambiar suponga un daño y un perjuicio. Nuestra zona de confort nos tira mucho. Entonces, hablábamos antes cuando el accidente, alguien comentaba, ¿y no se habrá roto a propósito ese músculo, no? Pues yo tengo algunos amigos que trabajan en el ámbito deportivo y te cuentan cómo niños que están empezando, que están en equipos B, en juveniles avanzados, que a veces son de zonas desfavorecidas o economías básicas, claro, si tu hijo de repente pasa de ser un amateur a ser un profesional, no solo cambia la vida del niño, cambia la vida de toda la familia, a veces de la familia extensa. A veces la presión sobre los niños es algo brutal. Iba a decir indecente, pero es más que indecente. Bueno, pues ellos han observado cómo hay niños que no quieren ser futbolistas, que ya han perdido el gusto por jugar al fútbol y que son niños que suelen tener lesiones. No sé decir, porque yo tenía un amigo que incluso te identificaba la lesión dónde era, por qué era. Lo tenía muy trabajado. Pero que es relación, es relación. Entonces a veces los boicots a ese cambio puede ser muy grande. Y tu negatividad, como tú estás apuntando, te puede hacer a estar viviendo frente a la estación, a tener dinero para comprar los billetes, a desear enormemente montarte en el tren, pero no salir de la casa. Incluso aunque venga alguien y te quiera regalar el billete. Acompañamiento. Hay que buscar ayuda profesional. Si quieren. Claro, por supuesto, forzadamente, claro. Yo puedo incluso llevarte el billete, meterlo en el bolsillo, coger un coche y llevarte a la estación. Es entonces que cuando vaya a montarse en el tren se va a caer en la puerta del tren. Claro, apunta Isabel, si quiere. Que le puede dar mucho miedo montarse, pero tiene claro que sí, que quiere hacerlo, pues entonces donde los profesionales de la psicología coaching, van a poder hacer su trabajo. De todas formas también... Sí. Disculpa, sin ser un psicólogo coaching, ¿cómo se puede? Sin ser un psicólogo coaching, ¿cómo se puede ayudar a que esa persona decida cambiar? Hombre, yo te voy a tirar de corporativismo. Lo puedes derivar a un psicólogo coaching. Sí, pero la vida real... En la vida real. Te puedes encontrar alumnos de todo tipo, te puedes encontrar familia de todo tipo, o amigos, o alumnos porque soy profesora, pero... O sea, claro, o compañeros de trabajo, o no sé. Claro, en el ámbito de educación hay problemas ahora mismo
iba a decir ahora, tradicionalmente, pero se está agravando muchísimo con el tema, con unos ambientes que en algunos casos podríamos calificarlo como tóxicos, por esas resistencias a avanzar, por dificultades, por agotamiento, ¿no? Imagino que muchos compañeros tendrán una situación de agotamiento emocional. Aquí hemos hablado de esperanza, optimismo, de falta de esperanza, de falta de optimismo. Ahí el foco, ¿dónde está? ¿El foco que yo planteo? No, el foco de ese ambiente, ¿dónde están habitualmente ese foco? ¿En los éxitos que se están consiguiendo o en los fracasos que se están viendo? Yo creo que el foco es los fracasos que se ven. A veces tanto que nublan por completo los éxitos que se están consiguiendo. Claro. Yo una de mis primeras experiencias profesionales, todavía sin saber lo que era la psicología coaching y apenas sabía lo que era la psicología, así, yo hice mi tesis doctoral con una muestra de residencias de mayores. Residencias de mayores públicas son residencias de los que van son gente que está muy afectada. Entonces, una de las cosas que me encontré, que va un poco en esa línea, es que veíamos muchas cosas, ¿vale? Pues una cosa veíamos el síndrome del quemado. Entonces, el síndrome del quemado en gente del personal sanitario, en residencia, tiene una curva que la gente, de repente al año y pico, 2 años, ¡boom!, los niveles son altísimos, ¿vale? Explicación. La explicación que a mí me dio una persona que lleva mucho tiempo en el ámbito era la siguiente. Dice, mira, aquí llega una persona que casi recién salida de la escuela o de la facultad, con toda la ilusión del mundo, de que va a salvar gente y va a cambiar la vida de la gente. Entonces llega y el primer día cuando llega, entra en el turno y a la hora de estar en el turno se muere uno. O sea, es su primer día. Se muere uno, le toca amortajarlo, le toca etiquetarlo, le toca... Y acaba el turno y se va a su casa. Y cuando le preguntan, ¿cómo ha ido el día? Se me ha muerto uno. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Claro, solo que encontraba algunas residencias, pero en otras no había esos niveles. Porque en otras residencias pasaba lo siguiente. Llegaba el primer día, se moría, eso no era, esa variable no la controlaban, pero no se había muerto uno. Se había muerto Antonia, que lleva con nosotros 10 años. Que Antonia la conocimos sin poder hablar, y fíjate, aquí una carta de despedida a sus compañeros. Cuando esa persona, antes de irse a su casa, sus compañeros la cogían y se hablaba, y se situaba, se humanizaba lo que había sucedido. Claro, en esas residencias el síndrome del quemado era mucho más bajo. ¿Por qué? Porque ahí ayudaban a la persona que se incorporaban a un cambio de perspectiva. Tu misión aquí no es salvar gente en el sentido que tenían. Tu misión es que el tiempo que estén con nosotros tengan la mayor calidad de vida posible. Y esa meta sí se puede conseguir, la otra no. Cuando yo la meta que quiero conseguir es una meta que no se puede alcanzar, ¿a dónde voy a ir? Al fracaso, a la frustración. Cuando yo el foco lo pongo en una meta que sí puedo conseguir, ¿a dónde voy a ir? Al logro. Yo puedo conseguir que una clase de 30 adolescentes, los 30 adolescentes se comporten según la idea que yo tengo de lo que debería ser, lo que yo quiero que suceda. O esos 30 adolescentes resulta que hay, me invento, ¿vale? Pues no conozco cifras de ese nivel educativo. Hay 10 que no tenía nadie expectativas de que pudiesen continuar sus estudios, ¿sí lo van a continuar? ¿Ese equipo educativo ha fracasado o ha triunfado? Desde mi punto de vista ha triunfado. La historia no es que yo lo piense. La historia es lo que piensa en ese equipo educativo. Si lo que está ahí no lo están viendo porque están mirando para otro lado. Porque seguramente lo que hay en el otro lado sea muy escandaloso, muy ruidoso, muy llamativo y muy frustrante. ¿Alguien una mano por ahí? Sí. No sé, perdona, Vale, sí, no, de un punto de vista muy interesante. Vale. Cambio de perspectiva.
otra técnica de coaching. Sí, yo trabajo con gente que tiene como mucho trauma complejo, vale. Mucha indefensión aprendida y mucha evitación experiencial. Vale, Entonces, o sea, el modelo que llamamos de resiliencia no son resilientes, sino que vas a herida traumática. Vale, con lo cual la memoria que tienes es una memoria traumática. Eso es. Vale. Entonces, yo intento trabajar, intento inocular el optimismo. Sí. Pero siempre está el sesgo de coherencia de, no, es que, o sea, cualquier cosa, cualquier acierto, cualquier éxito que tienen, como que lo menoscaban para mantenerse coherente. ¿Cómo puedo potenciar el optimismo? Aparte de la visualización o de celebrar sus logros, o no sé si... Mira, una cosa que es un poco compleja, pero apúntatelo para que investigues, si eso me escribes y seguimos hablando. Terapia Peso-Boyden. Terapia peso con doble S, Boyden. ¿En qué trata la terapia peso-Boyden? Peso-Boyden es una terapia que trata en la construcción de nuevas memorias. Entonces, parten de la idea que cuando hay una memoria traumática, luchar ahí, lo que tú dices, desde un punto de vista de coherencia del aquí, es muy difícil, porque están en otro sitio. Entonces, ante la ausencia de recuerdos positivos, lo que se trabaja es en la construcción de esos recuerdos positivos. Si tuvo una situación traumática vinculada, por ejemplo, a una ausencia materna, pues se trabaja, además se trabaja en grupo, es muy chulo, se trabaja en grupo simbólicamente para que una persona hace el rol de madre ideal, y entonces lo que estamos haciendo un poco lo que hemos visto, es creando una nueva memoria donde aparece una figura que es lo que yo necesitaba, que no he tenido, y a partir de esa situación ya entonces seguimos construyendo. ¿Vale? Lo que conozco un poco, pues claro, es diferente que partamos de trauma a una situación normalizada. Es que nada, mi MD de una aceptación, un compromiso, Vale. Mira, persona que retraumatiza. Vale. ¿Puedes deletrear cómo has PESS guión peso Boyden, BOIDEN. Cuando has visto la visualización, esa visualización hace ese recorrido de llegar, de referencia, pero ¿se puede meter en esa visualización cómo va a estar esa persona cuando se baja a la estación? Sí, en vez de hacerlo grupo, yo me he tenido que limitar muchas cosas porque éramos un grupo. Si esto lo hubiésemos hecho uno a uno, hubiésemos estado interaccionando. Dime qué estás viendo dentro del tren. Y además tú estarías observando, el registro corporal te dice muchas cosas. Tú ves que la persona te está dando algo, te está poniendo tensa, qué te preocupa en este momento, qué has visto en el tren, hay algún recuerdo que te haya saltado. Claro, el ejercicio es mucho más complejo, mucho más diferente. Y además es muy interesante porque tenemos a veces mecanismos que nos hacen de salida social, ¿no? Eso es un principio que conocemos mucho. No sé si alguna vez habéis hecho el ejercicio en el que para trabajar el tema de la esfera, el espacio personal, pones a dos personas una enfrente de la otra y entonces le dices que se va acercando. Y le pides a la persona que se está acercando, cuando notes que tu cuerpo, alguna reacción en tu cuerpo, avisa. Yo lo que me encuentro habitualmente es que la gente avisa más tarde. Pero si tú observas, su cuerpo chilla antes. El otro día estábamos haciéndolo en una formación allí en la universidad con gente de la biblioteca, que están haciendo unos cursos de formación para atender, ¿no?, a los nuevos usuarios que están llegando. Y entonces hicimos el ejercicio. Entonces yo estaba enfrente y la persona se acercaba a un compañero, por lo tanto no podía alejarlo mucho, lo dejó que se acercase, pero su cuerpo chilló antes. Y gente que estaba enfrente haciendo el ejercicio, cuando yo lo dije, dijeron, sí, lo hemos visto. 2 pasos antes se te cambió la cara. Entonces, claro, en el ejercicio nos da pistas, incluso para lo que tú en ese momento no puedes reconocer. También es verdad que cuando tienes entrenamiento hay cosas que reconoce mucho. No sé si conocéis la técnica de grupos T, Training Group. En los grupos T, cuando montas el grupo y a la gente le confrontas y le dices, no, ¿qué piensas? No, ¿qué sientes? Las primeras rondas son terribles. La gente, yo lo hago sobre todo con adolescentes, ¿no? Y eso de sentir, no, yo siento que estoy triste, no. ¿Qué sientes? Esta situación, ¿qué te está llevando?
en qué parte del cuerpo estás notando. Las primeras sesiones no lo hacen, pero cuando ya llevas ya 8, 9, 10, tú dices, ¿y qué sientes? Pues siento unas ganas terribles de ponerme de pie y dar un zapateo, porque es que las piernas me hierven. O sea, se entrena. Eso es lo potente de los seres humanos, ¿no? Que cuando damos herramientas a la persona, facilitamos las herramientas adecuadas para poder hacer ese avance, la gente avanza. A mí eso me da mucha esperanza con nuestra profesión e incluso con la humanidad. Si están las herramientas, las cosas tiran para adelante. No sé si hay otra pregunta por ahí, me ha parecido ver, ¿no? ¿Por aquí? ¿Tampoco? Sí. Sí, bueno, te quería decir, es que cuando dices sobre lo del zapateado me has hecho pensar en algo. Sí. Estás hablando de la resistencia en general, en el ámbito humano de una forma general, pero sí. ¿existe algún factor zonal o social que condicione? Por ejemplo, ¿tiene la misma resistencia un sevillano, por ejemplo, que un habitante de los Ancares? Yo soy gaditano, o sea que viviendo en Sevilla. Y aunque estemos muy cerca, tenemos personalidades diferentes. A ver, yo entiendo que hay elementos culturales que están implícitos en todo lo que son nuestras relaciones, tanto interpersonales como personales. No es lo mismo una persona que venga de una cultura que es una cultura colectivista, por ejemplo, donde me contaba un compañero que había estado en una zona, en no sé qué país de Asia, y decían, tuve un choque porque pusieron una prueba y la gente hablaba entre ellas, yo me puse nervioso. Claro, es que allí no se entiende un reto que no ayude si alguien necesita ayuda. Esa misma prueba, si lo hace, voy a poner la antípoda, lo hace en Estados Unidos, que es la cultura individualista por excelencia, no me mires, esto es mío. Claro, esas variables también van a estar presentes. Sí. Tú lo dices porque la diversidad que tenemos actualmente... Constatado de alguna manera, pero bueno, de alguna forma te lo quería comentar porque sí es real que depende de qué zona. Aquí lo he centrado en este país, pero lo podemos ampliar a todo el mundo. Pero es verdad que a lo mejor el factor social o geográfico influye en esa capacidad de resistencia mental. Yo te diría que habría capas culturales, pero también te diría que la programación es de ser humano. Entonces es verdad que esa variable está ahí, pero que el software, o entendernos, o mejor dicho, el hardware, ahí lo tenemos común. Que tu acercamiento, tu conexión, tu forma de trabajar necesitará otros rituales, posiblemente. Pero el soporte, la fundamentación, está ahí. Es un reto, porque viene una diversidad importante. Yo, en ese curso que estaba hablando de la biblioteca, hemos trabajado con la diversidad generacional. Los Z, los X, los millennials, los alfa. Bueno, una locura. Es que cada uno tiene experiencias vitales diferentes, sistemas de comunicación diferentes, valores diferentes, preferencias comunicativas diferentes. Bueno, yo tuve que hacerme un esquema para entenderlo y poder explicarlo, porque es un reto. Yo lo ver como un reto, no como un problema. Como síntesis, no comer el malvavisco. No comerlo, ¿no? Por supuesto. Como Para comernos dos. Esa es la parte importante. No comérnoslo ahora para comernos finalmente, poder comernos dos. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido todo un placer.